Bien, entonces vamos a iniciar pues precisamente con un repaso de lógica, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar, si es que no nos acordamos, es la definición de lo que es un argumento. En matemáticas, cuando nosotros estamos hablando de, o más bien, cuando queremos hacer alguna demostración, cuando queremos hablar acerca del valor de verdad de algo, cuando estamos hablando acerca de un teorema, al final lo que estamos proponiendo son argumentos. Ahora, un argumento, pues no es otra cosa que un enunciado, o sea, no tiene una diferencia gramatical diferente. La diferencia entre un argumento y un enunciado es que un argumento Maestra, tiene, dígame, me está diciendo un compañero si lo puede dejar entrar. no me sale, a ver, dígale que vuelva a aplicarle. Si está en el enlace correcto, acuérdense que es el que tienen que estar en plataforma, Sí, sí, le pregunté eso también. porque no me sale ninguna solicitud. Ok. Fíjese nomás que esté en el enlace correcto y si sí, pues no debería estar aquí. A lo mejor no está entrando con la cuenta de la Wash, ¿no? Pero aunque no entrara con la cuenta de la web, pues nomás me saldría a mí la solicitud de una persona que quiere entrar, pero no me sale nada, no tengo ninguna. Igual si de plano no puede entrar, que me mande su mail por el grupo de WhatsApp y lo anuncia. Entra, puede aprovechar para hacer bien bonita esta cosa. Ok, entonces, estábamos diciendo que la diferencia entre un argumento y un enunciado es que un argumento va a tener un valor de verdad. De verdad. Es decir, un argumento es un enunciado que puede ser falso o que puede ser verdadero. No sucede lo mismo con cualquier otro enunciado que nosotros escribamos en español, ¿sí? O sea, yo puedo escribir, no sé, el sol salió, y eso puede tener o no un valor de verdad. Entonces, el hecho de que nosotros le podamos asignar un valor de falso o verdadero a un enunciado lo convierte en un argumento. ¿Sí? Lo que sí tenemos que cuidar es que debemos de saber o debemos de poder identificar cuando un argumento, o más bien, si cuando un enunciado tiene un valor de verdad. O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí 2 más 2, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Entonces, en este argumento, pues nosotros podemos determinar si si el valor de verdad que tiene es falso o es verdadero, ¿sí? Y en este caso, pues evidentemente va a ser verdadero, ¿ok? Entonces, el hecho de que nosotros le podamos asignar este valor hace que este enunciado sea un argumento. Pero no todos los enunciados les vamos a poder asignar un valor de verdad de esta forma. Por ejemplo, vamos a ver. Ok, por ejemplo, podemos decir x cuadrada más 5, x menos 2 igual a 0. Tenemos esto de aquí. De inicio sabemos que esta es una ecuación, pero no podemos establecer un valor de verdad para la misma. O sea, no se nos está presentando alguna condición de x que se deba de cumplir con esta ecuación, no se nos está preguntando si algún valor específico de x es o no solución de esta ecuación, no se nos está planteando si esta ecuación tiene soluciones reales, ¿sí? O sea, al final, pues lo único que tenemos es una ecuación. Entonces, esto de aquí no es argumento, porque no tiene un valor de verdad que nosotros le podamos asignar. ¿Sí? Es importante que sepamos entonces diferenciar cuando tenemos un argumento complejo propiamente hablando, ¿sí? Y cuando únicamente tenemos un enunciado. Por ejemplo, si yo les digo, este enunciado es falso.
¿Eso es un argumento o no? ¿Se le puede asignar un valor de verdad? O sea, podemos decir que es falso o que es verdadero. No. ¿No? Entonces, como no podemos decir eso, ¿sí? Porque si nosotros decimos que es verdadero, pues entonces el enunciado se contradice a sí mismo, ¿no? Y si decimos que es falso, pues entonces igual se vuelve a contradecir a sí mismo. Entonces, no le podemos asignar un valor de verdad, por lo tanto, pues no es un argumento. ¿Ok? Entonces, de hecho, pues a este tipo de enunciados, vamos a decirle, se le conoce como con un nombre específico. ¿Alguien sabe cuál es el nombre? ¿Paradoja? ¿Es una paradoja o...? Sí, es una paradoja, más fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nosotros que saber identificar cuándo tenemos un argumento y cuándo no. Ahora, hablando de argumentos, o sea, ya cuando tenemos argumentos, estos los vamos a poder descomponer en argumentos simples y en argumentos compuestos. Así como en los enunciados, ¿sí? O sea, así como cuando nosotros redactamos un texto, los argumentos simples, pues son aquellos que, bueno, es un argumento que va a ser falso, que va a ser verdadero, pero únicamente va a tener como una condición, ¿sí? Que nosotros vayamos a determinar. Un argumento compuesto van a ser dos o más argumentos simples que se van a unir o a conectar mediante algo que se llaman conectivos lógicos. Conectivos lógicos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, los conectivos pues lo que van a hacer es precisamente modificar o unir argumentos simples para convertirlos en argumentos complejos. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan de los conectivos, pero tenemos la negación, ¿sí? Que se representa con el símbolo así o así. Tenemos la conjunción, que se representa con el símbolo este. Tenemos la disyunción, símbolo. Tenemos el condicional. Y tenemos el bicondicional. ¿Sí? Cada uno de estos conectivos se lee de cierta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la negación, pues es no. Y lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad de un argumento. Si tenemos un argumento verdadero, al negarlo, pues vamos a obtener un argumento falso, ¿no? La conjunción se lee como y. Entonces, aquí vamos a unir dos argumentos simples para formar un argumento complejo o compuesto. Y este conectivo pues va a generar un nuevo argumento cuyo valor de verdad va a depender de los dos o más argumentos que esté uniendo, ¿no? Recuerden que esto lo podemos ver directamente en las tablas de verdad que ustedes debieron de haber investigado. Luego, la disyunción pues se lee como o, y al igual que la conjunción, lo que va a hacer es de alguna forma conectar o unir más de un argumento simple, y el valor de verdad del argumento resultante pues depende de los valores de verdad que tenían los otros argumentos, ¿no? El condicional se lee como entonces, o bueno, sí, entonces, muy bien. Sí, entonces. Y lo que hace este conectivo es que toma un argumento simple y condiciona su valor de verdad a partir de otro argumento simple, ¿sí? Entonces, para que algo suceda, otra cosa se tiene que cumplir. Y el bicondicional se lee como sí y solo sí. ¿Ok? Que aplica igual que el condicional, pero pues en ambas direcciones, ¿no? Entonces, yo sé que estos ya los conocen, es nada más para ir aquí refrescando un poquito la memoria. Y vamos entonces a ver cómo se utilizan o cómo se emplean estos ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la negación, es bien importante que
cuidemos la redacción, ¿sí? O sea, que cuidemos la redacción de los argumentos que estemos negando. Estamos muy acostumbrados a pensar muy matemáticamente y a decir que algo, o sea, al negar un argumento lo único que hacemos es atacarle la palabra no en algún punto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de demostraciones, ¿sí? Que es a lo que nos vamos a dedicar en este curso, es importante que podamos nosotros redactar la demostración de manera que sea algo legible, ¿sí? O sea, que se entienda, que la persona que esté leyendo la secuencia lógica que nosotros estamos llevando, pues, que entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, a veces negar un argumento únicamente incluyendo una palabra no en su redacción, pues no, lógicamente, obviamente que es suficiente, sí, pero a la hora de estarlo leyendo no es algo que se entienda muy bien. Y para eso tenemos que hacer uso entonces de la lengua, ¿no? O sea, del español, y utilizar los técnicas de redacción que conocemos, especialmente los antónimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí el siguiente argumento, el intervalo que va de 0 a 3 es finito. ¿Sí? Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es negar este argumento, que le voy a poner mejor para poderlo ver. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es negar el argumento P, pues obviamente podemos escribir nada más el intervalo que va de 0 a 3, no es finito. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, pues podemos hacer uso de lo que les decía y aprender la redacción. O sea, si algo no es finito, ¿cómo lo podemos clasificar? Que es infinito. Entonces podemos escribir que este intervalo es infinito. ¿Sí? Hay que tener cuidado nada más cuando estemos hablando sobre todo de definiciones matemáticas, porque pues no todas son dicotómicas, o sea, no todo es esto o esto, ¿sí? Hay cosas que si no son, o sea, por ejemplo, el número, no sé, 5 no es real, o sea, el hecho de que no sea real, bueno, por ejemplo, el número 5 no es entero, el hecho de que no sea entero, pues no quiere decir que automáticamente sea racional, puede ser que sea también irracional, entonces ahí pues no aplica la dualidad de los conceptos, ¿sí? Ahí sí tendríamos que únicamente negar la propiedad que estamos teniendo. Recuerden también que es importante que tenemos que identificar, así como en español, o sea, así como en la primaria nos podían identificar el sujeto y el predicado, bueno, también en los argumentos matemáticos es importante ver cuál es la condición que se está ejerciendo sobre algún concepto, ¿sí? O sobre un objeto matemático. En este caso, el objeto es el intervalo que va de 0 a 3. Y la acción o la definición que estamos aquí, a la que se está refiriendo, es que sea finito. Lo que se niega es esto, ¿sí? O sea, el objeto no tiene por qué cambiar. El hecho de que estemos negando este argumento no quiere decir que tengamos que cambiar, por ejemplo, a un intervalo abierto, ¿sí? O sea, que sea de 0 a 3 con paréntesis abiertos. O sea, eso no tiene, eso no tenemos por qué modificarlo, ¿sí? Entonces hay que saber identificar cuál es la condición o la propiedad que es la que se va a negar, ¿sí? Normalmente, pues los argumentos están escritos de una forma muy legible, ¿no? Pero pues no siempre sucede eso, o sea, no tenemos que tener argumentos en donde tenemos que identificar no de forma gráfica, o sea, no de forma visual, cuál es el objeto y cuál es la condición. Entonces, por ejemplo, si tenemos este argumento, que sea
vamos a tener cuando, no, perdón, vamos a tener f de x es mayor que 7 cuando x es mayor que 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues lo que tenemos es un argumento compuesto, ¿sí? Tenemos dos argumentos simples que se están uniendo. Un argumento simple es este y el otro es este de aquí. ¿Alguien me puede decir cuál es el conectivo que se está usando? O sea, ¿de qué manera se están uniendo estos dos argumentos simples? ¿Con el cuándo? ¿Con el qué? ¿Cuándo? ¿Con el qué? Es que no lo escucho. Acuérdense de los conectivos, ¿no? ¿El condicional? El condicional, así es, o sea, lo que estamos teniendo pues es un condicional, ¿no? Un argumento se cumple siempre y cuando se cumpla el otro. Ahora, en el condicional, recuerden ustedes que ese tipo de argumentos compuestos va a tener la forma P entonces Q, ¿sí? Donde al argumento simple P se le conoce como antecedente, y al argumento Q se le conoce como consecuente. Este tipo de argumentos entonces nos indican que se tiene que cumplir P para que Q suceda, ¿sí? O sea, el antecedente es aquella cosa que va a provocar el consecuente, ¿sí? En este argumento que tenemos aquí, ¿quién es el antecedente y quién es el consecuente? Dice, f de x es mayor que 0 cuando x es mayor a 3. X mayor a 3 es el antecedente. Así es. Y entonces f de x mayor a 7 va a ser el consecuente. ¿Okay? Fíjense que no está escrito en la forma P, entonces Q. O sea, no, igual lo podemos reescribir. O sea, podríamos decir si x es mayor a 3, entonces f de x es mayor a 7. Y al final el argumento va a ser el mismo, ¿sí? O sea, vamos a estar indicando la misma cosa. Pero la redacción no necesariamente tiene que estar así. Ahora, cuando nosotros tenemos un argumento del tipo condicional y lo negamos, ¿qué sucede? ¿Alguien se acuerda cómo negar un condicional? ¿No? ¿Nadie se acuerda cómo se niega el condicional? Bueno, para negar un condicional se reestructura el argumento, ¿sí? Y entonces tendríamos que P y no Q. Es decir, el condicional cambia a una conjunción, ¿sí? Donde se tiene el antecedente original y el consecuente negado, ¿vale? Esto de aquí, muchachos, que nosotros generalmente estamos acostumbrados a llamarle a este tipo de cosas equivalencias, ¿no? Es una equivalencia lógica o identidades cuando estamos hablando de álgebra. A esto se le conoce como tautología, es decir, argumento compuesto que tenemos aquí, que al final pues es un bicondicional, este argumento, su valor de verdad siempre va a ser verdadero. Entonces, cuando tenemos un argumento compuesto cuyo valor de verdad siempre es verdadero, se le conoce como tautología. Y las tautologías en lógica pues nos ayudan a crear algún tipo de equivalencia o identidad en donde podemos nosotros pues, manipular los argumentos compuestos, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, si nosotros queremos negar el argumento Q que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo lo negaríamos? Es decir, no Q, ¿qué sería? Si en este caso nos está diciendo que para negar un condicional, que ya establecimos que este argumento es un condicional, tenemos el antecedente y el consecuente negado, pues hay que identificar cuál es nuestro antecedente y cuál es nuestro consecuente, ¿sí?
Entonces, en este caso, pues el antecedente se mantiene y, o incluso así porque lo estamos escribiendo, y negamos el consecuente. Pero ahora, al negar nosotros el consecuente, o sea, si tenemos que f de x es mayor a 7 y queremos negar ese argumento, ¿cómo lo negaríamos? Lo podemos f de negar x menor que 7. menor o igual, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí cuando estemos negando desigualdades. Si una desigualdad es abierta, es decir, que no incluyen igual, al negarla sí lo debe incluir. Y al revés, o sea, si teníamos, por ejemplo, un menor o igual, pues al negarlo va a ser únicamente mayor. ¿Ok? Entonces aquí pues escribiríamos que f de x es menor o igual a 7. ¿Vale? Y ese sería el argumento negado. Entonces, hay que tener cuidado de cómo se presenta la redacción de los argumentos con los cuales estamos trabajando. Vamos a tener el siguiente argumento. Okay. Hoy está nublado y frío. Entonces, este argumento pues, se le puede asignar un valor de verdad. Obviamente es un poquito más subjetivo, ¿no? Pues tendríamos que ver de dónde estamos hablando y cuándo, en qué momento es hoy, ¿sí? Pero pues al final podemos decirlo, ¿no? O sea, en este momento yo me puedo asomar a la ventana a ver si está nublado y está frío y pues evidentemente podría decir si es falso o es verdadero. ¿Okay? Entonces, en este argumento tenemos nosotros un conectivo que es el i, y ya habíamos dicho que este conectivo se conoce como conjunción. ¿Okay? Entonces, estamos uniendo dos argumentos simples. Los argumentos simples que tenemos aquí van a ser que hoy está nublado y que hoy está frío. ¿Sí? Pero fíjense entonces cómo a la hora de unir estos dos argumentos simples, pues entran aquí las leyes gramaticales del español, y es importante hablar del español, porque luego a veces, por ejemplo, en el libro que está en inglés, o por lo menos el que les compartí yo está en inglés, pues a veces las leyes gramaticales cambian, ¿sí? Entonces nada más hay que tener ahí cuidado con eso. Aquí entran las leyes gramaticales del español y entonces para evitar ser redundantes, pues no se escribe hoy está nublado y hoy está frío, sino que únicamente se unen mediante la conjunción o mediante el conectivo y únicamente se unen los adjetivos del día en cuestión, ¿sí? Entonces, ya dijimos que este argumento es una conjunción, entonces es del tipo P y Q. ¿Qué sucede si lo negamos? ¿Cómo se negaba una conjunción? No P y no Q. No P o no Q. Entonces, se niega cada uno de los argumentos sencillos o simples y la conjunción cambia a una disyunción. ¿Sí? Entonces, en este caso, si estamos diciendo que hoy está nublado y frío, ¿cómo escribiríamos la negación de este argumento? Pues primero que nada tendríamos que negar cada uno de los argumentos simples, ¿no? Entonces hoy diríamos, hoy no está nublado, y diríamos, hoy no está frío. ¿Cómo lo escribirían? Obviamente lo podemos escribir así como directo, ¿no? O sea, podríamos decir, hoy no está nublado, o
no está fría. Pero volviendo a lo que hablábamos ahorita de utilizar las herramientas que nos da el idioma, pues de qué otra forma lo podríamos escribir. Hoy no está nublado o frío. Mm, No está nublado ni frío. No, hay que tener mucho cuidado con el ni, porque el ni es una conjunción, o sea, se cumplen las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí, pues, es una cosa o la otra. De hecho, muchachos, eso es uno de los problemas que puede que se vayan topando. Cuando nosotros hablamos cotidianamente, estamos muy acostumbrados a que cuando decimos lo contrario de algo, no cambiamos la conjunción, ¿sí? Perdón, no cambiamos el conectivo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, no, hombre, pues ese platillo está bien, no sé, picoso y amargo. Y si ustedes me dicen, o sea, lo prueban y me quieren contradecir, lo más seguro es que me digan, no, no está picoso ni amargo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí estamos utilizando, o sea, el ni equivale a un y, porque al final está uniendo dos argumentos simples, o sea, ambos argumentos se están cumpliendo, ¿sí? Y la disyunción no hace eso, o sea, en la disyunción se cumple uno o se cumple el otro, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos negando una conjunción, ¿sí? De no incurrir en el error del léxico, o sea, del habla, y seguir manteniendo la conjunción solamente que en forma negativa, ¿sí? O sea, hay que cambiarlo a una disyunción. Aquí, por ejemplo, en este argumento, pues podríamos decir que hoy está soleado o cálido. ¿Sí? Pero al final tenemos que mantener la disyunción, porque si no, no estamos negando el argumento original. Estamos construyendo otro argumento, pero no lo estamos negando. ¿Okay? De hecho, vamos a ver un ejemplo de eso del ni, porque luego sí es algo así como que medio común que nos pasa, porque al hablar, pues es lo que hacemos, ¿no? O al escribir o al leer, pero lógicamente, pues ya cambia la cosa. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tendríamos el argumento. Okay, entonces tenemos este argumento. F es subjetiva o inyectiva. Entonces, al tener nosotros aquí el conectivo O, pues sabemos que esto va a ser una disyunción, es decir, es un argumento del tipo P o Q, donde en este caso los argumentos simples que conforman esta disyunción, pues es que la función sea subjetiva o que la función sea inyectiva. ¿Sí? Cuando nosotros negamos una conjunción, perdón, una disyunción, vamos a obtener una conjunción, es decir, negamos cada uno de los argumentos simples y cambiamos la O por la I, o cambiamos la disyunción por una conjunción. ¿Sí? Entonces, en este caso, si negamos cada uno de los argumentos simples, pues tendríamos que F no es subjetivo. Y tendríamos que F no es inyectiva.
En este caso, no tenemos un antónimo específico para una función subjetiva y una función objetiva. O sea, el hecho de que no sea subjetiva no la convierte en algo más, simplemente pues no es subjetiva, ¿sí? Así que en este tipo de argumento, pues así quedaría la negación. Entonces, si nosotros negamos el argumento compuesto que teníamos, pues tendríamos que tomar cada uno de los argumentos simples negados y unirlos o conectarlos mediante una conjunción, es decir, mediante unir. Entonces, escribiríamos F no es subjetiva y no es inyectiva. Y aquí es precisamente lo que mencionaba ahorita Antonio. O sea, si yo estoy diciendo y no es, o sea, o y no tiene, o y no lo que sea, ¿cómo puedo reescribir esta frase? F no es subjetiva ni es inyectiva. Así es con el ni. Pero fíjense entonces que el ni sigue siendo una conjunción, ¿sí? Nada más que es una conjunción negativa, pero sigue siendo una conjunción. Entonces hay que tener ahí cuidado. No es subjetiva ni inyectiva. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, comentarios en esto de los argumentos, de los conectivos? Muy sencillo, ¿no? Igual es algo que ya todos habíamos visto, es nada más un pequeño repaso. Nada más ahí para que podamos estar todos en la misma página. Bien, vamos entonces a ver, nada más quiero que practiquemos un poquito en lo de identificar el antecedente y el consecuente en un argumento, ¿sí? Luego es algo que puede que nos llegue a dar problema porque, como les digo, o sea, no todos los argumentos de forma condicional van a estar escritos como P, entonces tú, y a utilizar las palabras sí, entonces. ¿Sí? Es decir, tenemos que aprender a identificar específicamente cuándo se trata de un argumento de este tipo y cuál es el condicional, y cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, sin necesidad de que estén en una estructura, ¿sí? que corresponda con esto. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos aquí convergencia. Voy a escribir la convergencia es condición suficiente para ¿sí? Entonces, la convergencia es condición suficiente para el acotamiento. Evidentemente aquí en este argumento se nos está diciendo que una cosa se cumple siempre cuando la otra se cumple, ¿sí? Díganme ustedes cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente. ¿Qué tiene que pasar para que otra cosa suceda? O, en otras palabras, ¿qué es consecuencia de que algo se cumpla? La convergencia es el antecedente La convergencia es el antecedente, ajá. y el consecuente sería el acotamiento. Así es. Y pues ya es condición suficiente, es una condicional. Sí, el hecho de que hable de condición suficiente, pues es condicional, sí, o sea, que incluye un entonces, sí. O básicamente, pues que tiene que cumplirse algo para que se cumpla lo otro.
aquí estamos hablando de series, sí, pero fíjense que no teníamos, o sea, no es necesario que nosotros conozcamos la definición exacta de lo que está sucediendo o de lo que el argumento está proponiendo para saber identificar su forma, ¿sí? Ahora, otra cosa es el valor de verdad, sí, o sea, ya el valor de verdad tenemos que saber qué es lo que está proponiendo el argumento para saber si es verdadero o falso. Pero el hecho de poder identificar su forma, pues no necesariamente tenemos que saber a qué se está refiriendo. Nada más tenemos que fijarnos en cómo está construido. Por ejemplo, M tiene un valor real solo si M es entero. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? M es entera es el antecedente. ¿Ves? M es entero. Y pues por eliminación, M tiene un valor real, perdón, va a ser el consecuente. Entonces fíjense que ninguno de estos dos argumentos tiene la forma P entonces Q. Es más, ni siquiera utilizan las palabras sí entonces, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que hacer pues, es identificar qué es la condición que se tiene que cumplir para que la otra suceda. Y eso es lo que nos va a dar la estructura del argumento compuesto por un condicional. ¿Sí? Esto es importante, muchachos, porque pues básicamente es lo que nos va a permitir a nosotros plantear los condicionales, ¿sí? Porque se utilizan mucho en los teoremas, ¿no? O sea, sucede esto, entonces pasa eso. Y por ello mismo, y por algunas de las técnicas de demostración que vamos a estar utilizando, pues también es importante que sepamos negar los condicionales de manera correcta. Por ejemplo, este primer argumento, la convergencia es condición suficiente para el acotamiento. ¿Cómo lo negamos? Ya sabemos que al negar un condicional, ¿sí? lo que hacemos es crear una conjunción. ¿Sí? ¿Dónde lo puse? Aquí arriba, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Entonces, al negar un condicional, lo que hacemos es crear una conjunción. Hablando de este primer argumento, la convergencia es condición suficiente para el acotamiento. ¿Sí? ¿Cómo lo negaría? Primero, sabemos que el antecedente se va a mantener positivo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a negar pues es Q. Aquí, si una serie, una función o un intervalo no está acotado, así se dice, o sea, dice que no está acotado. ¿Cómo se les ocurre escribir este argumento pero de forma negativa o negada? No sé si se pueda de la convergencia no es condición suficiente para el acotamiento o tenga que ser negado hasta donde dice acotamiento. No, es acotamiento. ¿Cómo, perdón? Es que se trabó. Que lo que se niega es precisamente esta parte, o sea, decir que, hablando del acotamiento, tenemos que negar Q, tenemos que negar el consecuente. ¿La convergencia es condición suficiente para el no acotamiento? Pero al hablar de una condición, seguimos manteniendo una estructura del tipo condicional y lo que tenemos que hacer es cambiar a una función, es decir, a un i.
¿sí? A ver, vamos a ver el siguiente. M tiene un valor real solo si M es entera. ¿Cómo lo podemos negar? La estructura ya sabemos que tenemos P, entonces Q, ¿sí? Pero al negarla, pues tendríamos que obtener P y no Q. Entonces, lo que tenemos que hacer es negar el consecuente. ¿Cómo podría quedar escrito este argumento? M es entera y no tiene un valor real. ¿Sí es? M es entera y no tiene un valor real. ¿Cómo cambiarían este y no tiene? Porque gramaticalmente es algo que hace ruido, ¿no? O sea, nunca nadie habla así. Aquí podemos utilizar otro conectivo que es el pero. Pero, ¿sí? O sea, M es entera, pero no tiene un valor real. En vez de decir y no, al final sigue siendo una conjunción porque ambos argumentos se están cumpliendo, ¿sí? O sea, no nos da posibilidad de que sea uno u otro, sino que ambos se tienen que cumplir o ambos tienen que ser verdaderos para que el valor de verdad sea verdadero. Pero, ahí está. Pero al final los conectamos o los unimos con algo que es más fácil de leer, ¿sí? Volvemos. Lógicamente, este argumento es correcto, ¿sí? Así tal como está, lógicamente es correcto. Gramaticalmente, podemos mejorarlo para que sea un poco más entendible. Si no lo hacemos, no pasa nada. Bueno, a lo mejor lo que puede pasar pues es que la persona que le toque leer no se... Pero al final, lógicamente, pues sí, es válido. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o comentario en esto primero de los conectivos, las negaciones, los argumentos? Entonces, ¿cómo quedaría el de arriba, maestro? El de arriba, el de la convergencia no es condición suficiente para el acotamiento. Yo creo que lo podríamos poner como la convergencia, es que aquí tendríamos que ampliar un poquito el argumento. Podríamos poner la convergencia de una serie, no, una serie convergente no está acotada. ¿Sí? Porque hablamos de una propiedad de un objeto que está implícito en el argumento, porque nunca menciona que es una serie, pero al final sería, pues, las convergencias se refieren a series, ¿no? Entonces, la convergencia o una serie que mantiene esta propiedad, ¿sí? O sea, que es convergente, y no mantiene esta propiedad, es decir, no. Entonces, al final, pues ahí hay que jugar un poquito con la redacción, ¿sí? Que nosotros vayamos a estar utilizando, porque al final volvemos, o sea, cuando nosotros estemos planteando una demostración, pues el chiste es que alguien más la pueda leer, que entienda lo que nosotros usamos para llegar de un argumento a otro o de un punto a otro. Pero muchas veces cuando hacemos, o sea, cuando nosotros estamos haciendo nuestra demostración, o sea, cuando nosotros estamos pensando, pues para nosotros los pasos lógicos son, valga la redundancia, muy lógicos, porque sabemos a dónde queremos llegar. Para la demás gente no. Entonces hay que tener mucho cuidado en que cuando nosotros escribamos una demostración, lo hagamos de tal manera que sea legible, porque luego es en esos pequeños omisiones o redacciones en donde una demostración pues puede quedar o puede ser válida o no, se entiende o no, ¿sí? A veces, aunque la lógica sea correcta, el hecho de que no la podamos explicar, pues si no la puedes escribir, ¿no? Con esta leyenda, la del... Ay, se me fue.
Va, a ver si se acuerdan. El de... ¿Qué era este? Creo que sí. Y luego que es un mito matemático, ¿no? Que pone en el margen del libro de tengo una demostración para esto, pero es muy larga y no me cabe aquí. Y resulta que esa demostración no se pudo hacer hasta hace como 10 años, ¿no? Porque nadie, y era de griegos, creo. Les voy a investigar el nombre porque se me acaba de olvidar todo. Pero no importa que tú sepas de que, no, sí, tiene sentido, por aquí voy, si al final no lo puedes escribir con suficiente claridad como para que alguien más lo lea. ¿Sí? Entonces, pues nada más, muchachos, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Déjenme dejar de grabar esto.